Hola, saludo nuevamente. Continuando con nuestra investigación sobre el mítico rey Ravana de Sri Lanka, hemos dado con un fabuloso lugar perdido en el tiempo que podían ser los restos arquitectónicos ibéricos del legado lemuriano que permitió a Ravana alcanzar gran poder y conocimientos. ¿Qué ocurrió realmente en la épica guerra contra los dioses en el relato del Ramayana? ¿Por qué estaban tan empeñados los dioses en invadir lo que quizás fuera el último bastión de la civilización lemuriana? ¿Ha sido esta la forma de actuar de los poderosos hasta hoy en día cuando su poder y supremacía se ven puestos en juego? Si es así, ¿cómo sería posible enfrentarse ante tal poder? Sean todos bienvenidos y aquí comenzamos. El Ramayana es uno de los textos sagrados de la India más famosos y difundidos y el más conocido en el mundo hinduista. Escrito hace 2300 años por el poeta Valmiki, es una recopilación de las guerras entre el héroe Rama de las castas arias del norte y los demonios Rakashas del sur. Recordemos que Rama ha sido considerado una de las encarnaciones o avatars del dios Vishnu. Nuevamente vemos cómo este relato encierra el conflicto del batido del océano de leche, que se vuelve una gesta religiosa, política y nacionalista, demonizando a los sureños dravidios de tez oscura que vivirían en el sur de la India y Sri Lanka, como aquellos seres demoníacos llamados Rakashas, cuyo rey principal sería Ravana, que vivirían en la isla de Sri Lanka. Es así como Ravana pronto es presentado como el archienemigo del héroe y encarnación de Vishnu llamado Rama, de quien hemos hablado en otros videos en relación al supuesto puente milenario que este héroe de la India construyó para llegar a Sri Lanka y que ha despertado polémica por años entre los científicos que niegan que este puente haya sido artificial. Rama, tras construir el mítico puente, invade Sri Lanka junto a su ejército de simios y otros animales y guerreros que se le unen en su camino, en búsqueda de Ravana, quien habría secuestrado a su esposa llamada Sita. Este sería el origen del conflicto entre las fuerzas del norte representadas por el guerrero Rama y las del sur comandadas por el rey de los demonios llamado Ravana en Sri Lanka. También vemos cómo Rama, con su poderoso arco de los dioses, dispara contra el océano para que éste le ayude a cruzar hacia Sri Lanka. Nuevamente vemos aquí una recopilación del mito original donde Vedas y Rakshas intentan obtener los tesoros y secretos místicos del océano para su provecho. Pero algo aquí nos llama la atención y es cómo a través de la historia, grandes batallas y viajes míticos han sido a veces desencadenados entre los poderosos reinos, en algunos casos por el rapto de mujeres. Esto lo pudimos ver en la guerra de Troya, con el rapto de Helena de parte de los troyanos, quienes son luego invadidos por griegos y micénicos para rescatar a dicha consorte del rey. También tenemos como Jasón y los argonautas secuestran a Medea, hija y sacerdotisa del rey Eetes, de Cólquida, actual Georgia, quien huye con ellos para escapar del castigo del rey por haber ayudado a Jasón en sus misiones. Esto desencadenará largas persecuciones sobre Jasón y sus amigos. Heródoto de Alicarnaso, llamado padre de la historia, alude en más de una ocasión como este tipo de relatos de mujeres raptadas que desencadenan grandes conflictos solo podrían ser nada más que excusas para invadir algunos reinos de parte de otros. Lo que creemos puede ser del todo cierto,
ya que aún hoy en nuestros días los poderosos siempre logran inventar alguna injuria, muchas veces totalmente reprochable y en el fondo injustificada, que despierte una opinión global de repudio y rechazo para sacar de paso a algún rival, ya sea un presidente, un líder, un divulgador de información o alguien que simplemente quieran sacarle del camino de algún país del cual se ambiciona que sea derrocado por motivos geopolíticos varios. El oprobio y el desprestigio para desmoralizar al rival, sea este un país, un mandatario o una persona famosa, podríamos decir que es el arma que logra ganar más del 50% de una guerra sin que siquiera ésta haya empezado. Volviendo a la historia de Ravana en la saga del Ramayana, este se enfrenta en una gran batalla dentro de la isla de Sri Lanka a las fuerzas del guerrero invasor Rama, quien, con su poder, logra derrotarle completamente. Ravana es muerto en una pelea colosal y personal contra Rama, y todos los Rakshas son destruidos o dispersados. Las poderosas ciudades de Ravana y sus territorios son destruidos y arrasados y con el tiempo tragados por la selva de la región. Nos llama mucho la atención cómo jamás se explica por qué Ravana secuestra a la esposa de Rama, llamada Sita, ya que jamás la desposa para sí, ni parece haber abusado de ella en ningún sentido. Lo más extraño es que Rama no cree que Sita no haya intimado con Ravana en ningún momento. Le parece extraño que la joven no haya sufrido ningún tipo de abuso y entonces cree que ella lo ha estado engañando o no le está contando lo que le ha sucedido en realidad. Buscando probar su inocencia, la arroja a una pira de llamas ardiendo invocando al dios del fuego Agni a que decida, ya que si no es consumida por las llamas, entonces Sita será considerada pura y veraz en su testimonio. Tras este acto interviene el dios del fuego, salvando a Sita de las llamas, demostrando la verdad de su relato y su pureza, que se mantuvo durante el secuestro de Ravana, a lo que Rama la vuelve a aceptar como esposa. Este es un desenlace en esta historia que nos parece sumamente insólito, y aquí parece haber algo extraño, ya que Sita, a diferencia de otros personajes del Ramayana, no tiene padres conocidos. Cuentan que fue encontrada en una grieta de la tierra siendo un bebé. Intérpretes modernos han especulado sobre esta historia toda clase de posibles teorías, de que quizás Sita sería un híbrido Rakasha ario, o quizás la hija de Ravana, o quizás que el rey demonio necesitaba de su sangre para seguir con sus experimentos. Tomamos en cuenta cómo el nombre Sita podía tener encriptada la palabra Sati, palabra que denomina a un milenario ritual de la India donde mujeres se inmolaban en la pira funeraria ardiente de sus esposos o familiares, lo que podía indicar aquí algún parentesco con Ravana, que este relato ha ocultado. Curiosamente, Sati es también una de las primeras esposas del dios Shiva, que también es inmolada en el fuego por su padre, el dios Dasha, quien se oponía al matrimonio con el dios. Como sabemos, Shiva fue el que captura a Ravana en el monte Kailas, perdonándolo luego de 1000 años de penitencia y encierro en sus mazmorras. Luego de esto, Ravana secuestra a Sita en un bosque mientras vivía con su prometido Rama, quien fuera exiliado de su reino. ¿Qué significa realmente Sita? ¿No será un código para denominar a aquel elixir o linaje inmortal por el que nuevamente los devas, representados por Rama, se enfrentan a los Rakshas, representados por Ravana? ¿Es la invasión a Sri Lanka un saqueo de parte de los emisarios de los dioses para apoderarse del llamado Amrita o elixir de los dioses? ¿O algún otro poder o otra raza o patrimonio genético que podía extraerse la inmortalidad para beneficiar a los Rakshas y ser más poderosos así que los arios? Al final, Rama vuelve con Sita a su imperio en el norte, robando el Vimana del ya fallecido rey, lo que nos puede confirmar que quizás la versión oficial de este relato nuevamente inclina su balanza a la supuesta raza de dioses blancos arios que quieren hacer valer la supremacía de los antiguos devas.
no dejando que ningún otro pueblo o raza raíz se apodere o divulgue sus tesoros y tecnologías. Lo más intrigante es que con respecto a Sita, son muchas las versiones que hablan de su misteriosa desaparición, luego de la guerra del Ramayana, en especial el poeta Valmiki, el que menciona que un día Sita es tragada por la tierra desde donde ella había aparecido un día, en reclamo por Rama no haberle creído a su testimonio. Recordemos también, como vimos en otros capítulos, que Sri Lanka hace miles de años pudo ser parte de un imperio que ya ha sido tragado por las aguas del Índico llamado por los nativos Kumarikandam, y que sus coordenadas coinciden con aquel mítico continente que los esoteristas del siglo XIX bautizaron con el nombre de Lemuria. Pudo ser el imperio de Ravana un centro de operaciones que buscó hacer renacer la tecnología y los secretos que un día intentaron obtener los llamados Rakachas en las lejanías del llamado Océano de Leche. Traer desde imposibles distancias o quizás de otras dimensiones un enorme conocimiento ya perdido que pudo haber florecido en la mítica Lemuria, fue este conocimiento el que Rama, como enviado avatar de los antiguos Devas, quiso arrebatar y destruir al derrotar a Ravana. Es posible que haya quedado de esta terrible lucha en Sri Lanka algún vestigio siquiera del gran legado del rey Ravana y así también del perdido imperio lemuriano. Uno de los tesoros ocultos más espectaculares de la isla de Sri Lanka es la llamada piedra Sigiriya, que significa la roca león en el idioma singalés. Sigiriya, vista desde Google Earth, más bien parece el diseño imposible de algún paisaje de algún videojuego de fantasía. La roca muestra estructuras desde esta aplicación realmente fantásticas que no dejan a nadie indiferente, sobre todo su entrada, la cual vemos de este lado. Nada más que el diseño labrado en la roca granítica de unas poderosas garras atribuidas a un gran león custodio, labrado en piedra en la entrada, de enormes dimensiones, cuya cabeza ya se ha destruido con el pasar del tiempo. Cuesta creer que una estructura de estas magnitudes exista en este mundo, prácticamente sacada de un libro de cuentos de fantasía. Sigiriya fue construida sobre el cono de un volcán ya extinto hace miles de años supuestamente. Esa ha sido la caracterización que geólogos han hecho de este lugar. Su aspecto como roca león salta a la vista de quien la divise por primera vez en el horizonte, una escultura monumental labrada por la naturaleza, supuestamente que nos recuerda a la Esfinge de Giza. Sobre esta estructura fue el rey Kasyapa en el siglo V de nuestra era, el que se dedicó a trabajar la roca en la cima. Kasyapa, tras dar un golpe de estado, asesinando a su padre, el rey Datusena, se corona como emperador de Sri Lanka, y para evitar que su hermano, que había huido a la India, retornara y lo asesinara para quitarle el poder, construyó entonces la magnífica fortaleza de Sigiriya, que a través de los años no parece haber perdido su esplendor. Es así como el rey Kasyapa permaneció varias décadas recluido en las alturas de esta inmensa y colosal roca, donde tuvo para aprovisionarse de agua, cultivos y un refugio seguro para evitar la futura venganza de su hermano y heredero real del trono, el llamado príncipe Moggallana. Sucedió una vez que llegaron señales y alertas de que desde el sur de la India venía un gran ejército con su hermano a recuperar el trono. El rey Kasyapa, de una manera sumamente fugaz y veloz, preparó todos los ejércitos de elefantes, caballos y soldados de a pie, pero al darse cuenta que no venía por ninguna parte, comenzó a desesperarse. Pensó que se trataba de una emboscada. Los soldados vieron un gran ejército acercarse, empezó a apoderarse el pánico y muchos fueron arrancando y huyendo por la selva. El rey Kasyapa, al verse solo y rodeado de pantanos de lodo y del sonido del gran ejército que se acercaba, se sintió prisionero del pánico y la desesperación. Pensó que su día había llegado y, de un acto fugaz y desesperado,
se ensartó en su propia lanza y murió en el lugar. No se sabe si realmente su hermano llegó a defender el trono o si todo fue una ávida maniobra táctica de parte de su propio hermano para atormentarlo, distraerlo y así ganar la batalla. Sigiriya mide aproximadamente 200 metros de altura. La escala hacia su cima es por un angostísimo y escarpado camino labrado, antiguamente la roca misma, que hoy ha sido acondicionado para gran cantidad de turistas que vienen a visitarla. Existen algunos peldaños inexplicables y contornos labrados los cuales no tienen explicación y han causado extrañeza a los investigadores y arqueólogos que visitan esta roca. Sobre la roca, los restos de impresionante jardín y palacio entregan una visión de una arquitectura magnífica y detallada en todas sus formas, que mantiene una armonía con las formas de la roca misma. Este lugar ha sido declarado por los expertos como la estructura más avanzada y sofisticada del primer milenio después de Cristo, de la cual se tenga registro. Esta imponente construcción solo fue descubierta para el mundo en el año 1908 por el explorador británico John Steele en una de sus expediciones a Sri Lanka, y los glifos y escrituras que aluden a los reyes que habitaron esta región encontrados en los restos del palacio solo fueron descifrados mucho tiempo después. Como vemos, al igual que ocurrió con Machu Picchu y muchas otras ciudades secretas de reyes e imperios descubiertos hace solo pocos siglos atrás, Sigiriya se mantuvo oculta por milenios de manera magistral. No sabemos cuántas de estas edificaciones ceremoniales, astronómicas o pertenecientes a civilizaciones ya perdidas aún esperan ser encontradas por todo el mundo. También podemos ver otras estructuras como el llamado espejo del rey, que parece un trozo cortado y labrado en la roca viva que serviría como escudo refractario de los rayos del sol, que cuentan las leyendas que hasta el rey podía desde lejos ver su reflejo aumentado. También existen en los recovecos de la gran roca unos magníficos frescos de mujeres que parecen ser o sacerdotisas o cortesanas del último rey de Sigiriya, quienes eran aún no se sabe de quién se trataba, ni cuál era la función que representaban estas pinturas. Con exactitud solo se podría decir que podrían ser sacerdotisas, pero lo que sí llama la atención es el aspecto reptiliano de alguna de ellas, con su color verde e incluso garras, aludiendo a los llamados nagas u hombres serpientes, que eran considerados como poderosos seres que gobernaban los reinos arcanos de la India y eran los guardianes de los dioses. Pero existe también la versión alternativa de las leyendas más antiguas de Sri Lanka, en especial aquellas recolectadas en los misteriosos libros escritos en hojas de palmas, recolectados en el siglo XIX por colonizadores y viajeros británicos, en su mayoría por todo el sur de la India y en especial en la región de Sri Lanka y Tamil Nadu. Estos libros están escritos en muchos idiomas del sudeste asiático, incluso en el idioma persa, y son compilados de varias épocas dinásticas de la India, aproximadamente desde el siglo V a.C. hasta ya entrado el siglo XV. Son, digámoslo así, como la versión de los rollos del Mar Muerto, pero desde el sur de Asia. En ellas se han encontrado sorprendentes pasajes que hablan que Sigiriya fue una fortaleza estratégica edificada por el mismísimo rey Ravana, que una vez muerto fue ocupada por otros reyes de la isla hasta llegar a manos del rey Kasyapa, quien terminó edificando su palacio sobre dichas ruinas, y así fue arreglando todo un complejo de cultivos, tanto sobre como alrededor de la Piedra León. Esta versión no es compartida por la historia oficial, que solo reconoce los escritos en las hojas de palmera como meras leyendas y cuentos antiguos, aunque lo que hay que reconocer en estos antiquísimos libros es que hasta el día de hoy hay gran cantidad de ellos que aún están escritos en un idioma totalmente desconocido. Si nos adentramos en algunas especulaciones esotéricas, notaremos algunos datos curiosos sobre este lugar. Primero, que la región donde fue erigida Sigiriya está justamente casi al centro mismo de la isla de Sri Lanka, y que curiosamente la roca tiene una forma casi perfecta y semejante a la mismísima isla de Sri Lanka, como si fuera una especie de estructura fractal que replica la isla en sí misma. ¿Con qué fin se ha edificado Sigiriya en este lugar tan específico? No lo sabemos, quizá para resonar energéticamente con toda la región. Sumémosle que
Si es una roca que un día fue un volcán, la hace aún más una zona de gran poder energético. Luego podemos ver que si trazamos una ruta hacia la India desde la Piedra León, notaremos como esta apunta directamente al llamado Puente de Rama. Aquel puente que las leyendas dicen que fue hecho por aquel héroe para invadir Sri Lanka y derrotar al rey Ravana. Es este un indicio que el puente pudo ser artificial y se elaboró estratégicamente para un ataque directo hacia la Roca León, un lugar donde quizás se realizaron los acontecimientos narrados en el Ramayana hace miles de años. Muchos enigmas quedan aún sin resolver sobre esta historia, y estos indicios, que como vimos en el capítulo anterior, engloban la visión que los mitos parecen haber distorsionado la historia del rey Ravana, transformándolo como un rey demonio que vivía en Sri Lanka y no como lo que otras versiones y tradiciones nos cuentan sobre él, que nos dicen que fue un gran sabio alquimista que gobernó con gran sabiduría y que poseía grandes y fabulosos avances científicos para su época, que al parecer los héroes y reyes arios del norte de la India vieron como un peligro para el poderío de sus reinos y buscaron alguna excusa para invadir sus dominios, destruirlo, saquearlo y demonizar todo lo que él con su gente fueron un día. Esto, como ya lo hemos visto, ha sido usado por los poderosos a través del tiempo para derrotar a sus enemigos. No queremos avalar ningún tipo de dictadura en nuestra época, pero nos preguntamos hasta qué punto los llamados dictadores fueron realmente un problema para la seguridad de las superpotencias, y si realmente acabar con ellos era realmente la solución a sus crueles mandatos. Y si realmente una vez destruidos estos dictadores, los vencedores fueron capaces de respetar al pueblo que había tras estos regímenes, o si acaso los condenaron a una situación aún peor. Las operaciones encubiertas de saqueo y desprestigio han ocurrido a través de toda la historia de la humanidad, ya sea revestidas de mitos, leyendas o historias y relatos que hasta nuestros tiempos resultan siempre ser los más políticamente correctos. Habría que preguntarnos de manera honesta quiénes son los que tienen los estándares de la verdad histórica y por qué habría que creerles sin cuestionar. ¿Quiénes son los que determinan quién era el enemigo y quién era aliado? ¿Quién podía decirnos si bajo este tipo de acciones de los imperios a través del tiempo la historia no fue cambiada una sino varias veces desde que se tenga memoria sobre los acontecimientos más arcanos del pasado? De cierta forma, nuestra era, la de la información, ha permitido exponer este tipo de montajes históricos mediáticos que tanto han sacudido a nuestra humanidad reciente. Son muchos los que han luchado y seguirán luchando por sacar a la luz el conocimiento y la verdad que las superpotencias elitistas desean ocultar a nuestros ojos. Esperamos que con el pasar del tiempo sean cada día más aquellos que estén a favor de desmoronar las tórridas operaciones encubiertas que hoy reinan y que se han posado en esta época tras los medios de comunicación masiva, que se han convertido en el arma esclavizante de nuestras mentes, a la que nuestros deseos de libertad y de búsqueda de la verdad deben oponerse con toda la voluntad de lo que significa ser verdaderos seres humanos. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Quedan todos invitados a nuestra fanpage de Facebook, donde estaremos subiendo material adicional y complementario a nuestros temas aquí presentados todos los días, además de muchos otros contenidos. Esperamos nos hagan saber sus dudas y consultas y obviamente sus sugerencias sobre los temas presentados y aquellos temas que deseen que nuestro canal investigue. Los esperamos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.